Ahí se arruinó la cosa. Y no digamos que el muchacho viene un poco enojado, peor todavía. Entonces no, hermano, y es que no es la lucha ahí, fíjese. Y muchas veces allí van las luchas, hermano. Por lo general, nosotros llevamos guerras, hermano, entre nosotros mismos. Y muchas veces tenemos que saber, hermano, de dónde provienen todos esos ataques. Por eso el Señor nos habla, ¿verdad? Y por eso dice el libro de Efesios, hermano, que nosotros, la carta a los Efesios, que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Entonces de esa manera podemos resistir al enemigo. Y cuando se resiste al enemigo, ¿qué va a hacer el enemigo? Huirá. Huirá de nosotros. O sea, va a huir, pero él va a volver otra vez. El problema es que muchas veces cruzamos los brazos y decimos, no, ya no regresa. No, es cuando más fuerte regresa todavía. Por eso nosotros tenemos que saber cómo tenemos que ir a pelear la batalla. Y solamente a través de la mano poderosa del Señor, que nos agarremos de Él, que nos agarremos de Él de esa manera. Amén. Y hacemos secuencia, hacemos seguimiento en cuanto a ello. Mire, vamos a ir a lo que nos dice Judas capítulo 1. Bueno, solo tiene uno. La carta universal de Judas. 1:8. Amén. Tal vez lo haya. Bueno, Dios. Ese es primero desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ahí lo busca entre medio de ellos. No es el antepenúltimo. Es el penúltimo. El penúltimo. Amén. ¿Qué dice, hermano? Su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. Amén. ¿Está conmigo? Sí, amén. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, amancillan la carne, rechazan, ¿qué? La autoridad. No, yo quiero que lea conmigo. Yo creo que no está leyendo. ¿No la ha hallado todavía? Está bien, búsquenla. Yo lo espero. Gloria al Señor. Amén. Sí, estamos ya. Amén. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman, ¿de qué? De las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió, oiga bien, ¿quién era el que estaba allí? Miguel. No, ahí dice el arcángel. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, ¿cómo le dijo? El Señor te reprenda. Era la misma jerarquía. Era la misma jerarquía. Sí, era la misma jerarquía. Santo. Y le dijo, el Señor te reprenda. Mas estos, ¿quiénes? Los hombres. Blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, no por revelación. La palabra se conoce por revelación, no por instinto. Amén. Y dice, por estas cosas son ellos destruidos. Amén, en nombre de Jesús. Ahora viene un juicio. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. 3 juicios. Una es el camino de Caín, el otro es el lucro de Balaam por el error en el que él se metió, y el otro es que se rebelaron como Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevados por los vientos, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc
en la 7ª generación desde Adán, diciendo: aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras, ¿de qué? De iniquidad o de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen ¿a qué? Espíritu. Amén. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Qué se habla aquí, hermano? Dice que estos tienen, ¿qué es lo que tienen esta gente? ¿Qué tienen ellos? Mire, una es que hablan en contra de las huestes angelicales. Mire, si el Señor o el que estaba ahí, si Miguel, el arcángel, no se atrevió a proferir palabra en contra de Satanás, o sea, no se puso al tú por tú a decirle: mira, yo soy el arcángel Miguel y yo estoy más alto que tú. Nunca. ¿A dónde hay que ir entonces con ellos? Hay cosas, hermanos, que nosotros hablamos únicamente porque no entendemos o no hemos entendido. Hay cosas que se dicen, hermano, simple y sencillamente porque les oímos, pero no porque las sabemos. Y esto, hermano, tiene y representa algo tan delicado. Y por eso hablaba al principio, hermano, que dice que no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. ¿De cuál autoridad hablan, hermano? ¿Cuál es la autoridad de la que están hablando? Bien, hablemos entonces de cuáles son las autoridades. Las autoridades son las que Dios establece. Y yo sé que esta cosa muchas veces nos trae un poquito de problemas, porque la gente dice: bueno, hay que obedecer a todas las autoridades. ¿A cuáles autoridades? ¿Cuáles son las autoridades que hay que obedecer? Podemos obedecer a las autoridades que Dios establece. Y que todo esto que hay aún en el mundo, todo lo que son las autoridades que están en el mundo, son para corregir ¿al qué? A lo que está mal. Así es. Pero muchos de ellos, hay gente de ellos que son corruptos. Por ejemplo, en los países de nosotros, son una corrupción. Entonces, hermano, ¿cómo nos sometemos a una autoridad de ellos? ¿Será que nos podemos someter a una autoridad de ellos? Pero yo les voy a decir algo. Hay cosas que nosotros muchas veces no entendemos y decimos: no me puedo someter a una autoridad de esa. Pero ¿para quién son puestas esas autoridades? ¿Para qué clase de personas es puesta esa autoridad? Para el desobediente. Pero ¿verdad que usted no lo es? Hay una diferencia entre lo de afuera y lo de adentro. Hay una diferencia entre que uno tiene que hacer una cosa y el otro tiene que hacer otra cosa. Porque usted no va a estar al tú por lo que no es. O sea, porque se cree que en nosotros está el Espíritu de Dios, el cual nos guía, nos corrige si nos tiene que corregir. Y entonces tenemos una guianza de parte del Espíritu Santo. Si nos guía toda verdad, entonces sabemos, si hemos hecho lo malo, necesitamos corrección, ¿verdad? Sí, amén. ¿O no? Así es, necesitamos corrección. Por lo mismo, nosotros tenemos que saber que en el camino que nosotros llevamos obediencia. Sobre nuestros lomos tiene que caminar la obediencia, porque el Señor mismo lo dijo, que Él fue obediente y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz.
Miramos entonces que nosotros necesitamos caminar en la corrección que la misma palabra nos diseña. Porque, hermanos, nosotros tenemos entonces una ley que nos rige. Esta. La ley que nos rige es la palabra del Señor. Y ella ya no está escrita ahí, sino que tiene que estar escrita aquí. Por lo tanto, yo sé que si yo estoy caminando mal, entonces algo va a venir para mí, una corrección. Tiene que venir la corrección. Pero mira, hermano, dice que ellos blasfeman de las majestades angelicales, rechazan la autoridad. Ahora, ¿quién es la autoridad puesta por Dios? ¿Quiénes son las autoridades puestas por Dios? ¿Quiénes son? Para usted, ¿quiénes son las autoridades puestas por Dios? No hay. Apóstoles, los 5 ministerios. Apóstoles, ¿qué más? Profetas, pastores, evangelistas, maestros. Son las autoridades establecidas ¿por quién? Por Dios, no del hombre. ¿Qué pasa cuando se revela que se revela a alguien hacia una autoridad puesta por Dios? ¿Qué le pasa? Hay consecuencias que le van a pasar y son las que dice Judas en la palabra. Mas estos blasfeman, dice el 10, de las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Y dice, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué le pasó? El camino de Caín. ¿Qué tiene el camino de Caín? Uy, ¿por matar a quién? ¿Cómo mata a su hermano usted o yo? ¿Cómo mato a mi hermano yo? ¿Cómo lo mato? O ya no lo va a matar de la misma manera como lo mató Caín. Ah, con la lengua. Lo puedo matar hablando mal de él. Lo puedo matar hablando mal de usted. Lo puedo matar maldiciendo. ¿Verdad? O sea, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? O sea, cuando yo no perdono a mi hermano, entonces me vuelvo un homicida. Asesino. Soy un asesino. Al igual que Caín. ¿O tiene diferencia? Caínita, entonces. El problema, hermano, es que caemos en esas situaciones y muchas veces no es que el hermano esto, el hermano lo otro. No. Entonces Caín tenía ese problema. Y por eso dice, miren, mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Y dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y al seguir el camino de Caín, estoy dando muerte a mi hermano. Doy muerte a mi hermano. Qué tremendo. Hace el bien, ¿verdad? Dice aún la palabra. Y también entonces va a recibir recompensa o alabanza de las mismas autoridades. Porque, hermano, cuando tenemos gente que es pasiva, que es tranquila dentro del ministerio, hermano, ¿usted cree que uno va a andar con dolores de cabeza? No, hermano. Por eso es bueno, mire, tener el remanente que hay aquí. Sí, yo le doy gracias a Dios. No porque usted está. Hermano, yo le doy gracias a Dios. Porque realmente yo no tengo problemas. Realmente como yo miro en otros lugares, que se levantan a algunos que cuidado. Pero yo no. La verdad que no. Gloria a Dios. ¿Cuál es el otro ay? ¿Cuál es el otro juicio? Bueno, Dios. ¿Qué es lo que tiene el otro juicio? ¿Cuál es? El de Balaam, el error. ¿Cuál es el error de Balaam? El dinero, ¿no? ¿El amor al qué? Al dinero. A las riquezas. Que le están diciendo, hermano, mire, fíjense que Balaam viene y lo contratan para ir a maldecir a Israel. Lo contratan de esa manera para ir a maldecir a Israel. Hermano, ¿se puede maldecir el pueblo del Señor?
Y yo le voy a decir que hay muchos que maldicen al pueblo del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo se maldice a alguien? Usted es pueblo del Señor, ¿verdad? Amén. ¿O no? Sí, amén. Usted es pueblo del Señor. Amén, amén. Y hermano, viene la gente o los mismos dicen, no, es que este hermano es esto y este hermano acá. O mira, quítale un poco, quítale prestado porque ese tiene dinero y no le paga. ¿Qué hizo? Si no le paga, ¿por qué no le paga? Porque no quiere, ¿no? Porque no quiere. Pero hermano, ¿a dónde vamos? Que las cosas muchas veces nosotros tenemos el problema como este Balaam, que Balaam viene y hace cosas que Dios, porque Balaam era un profeta y aún tenía ojos abiertos para mirar las visiones que Dios le daba, para hablar con Dios directamente. Amén, así es. Pero este comienza a desviarse por el lucro, por lo que hay. Mira, hermano, ¿cómo nos podemos desviar nosotros? Es que hay cosas que son un poco difíciles, hermano. Dios es bueno, aleluya. Y muchas veces nosotros venimos, el Señor nos empieza a dar, nos empieza a dar y nos empieza a dar. Porque la misericordia de Dios es grandísima con nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Y muchas veces lo que nos da el Señor, ¿para qué es, hermano? ¿Para qué nos da? Ministrarlo como Para ser administradores de qué? es debido. De todo lo que Dios pone en nuestras manos. Sean finanzas, sean nuestros hijos, sean nuestros trabajos. Hermano, en todo lo que conlleva nuestra vida, nosotros tenemos que ser buenos administradores de ello. Pero hermano, ¿qué pasa muchas veces cuando se empiezan a recibir las ofertas de trabajo? A ver, pensamos en ello. Si pensamos en ello, ¿qué hay muchas veces en las ofertas de trabajo? ¿Qué hay en las ofertas de trabajo muchas veces? Si Dios, hermano, lo tiene en un determinado lugar, ¿usted qué cree? ¿Que Dios le va a suplir las necesidades suyas o no? Ay, amén. Necesario. ¿Puede Dios o no? Sí. ¿Sabe Dios que usted tiene necesidad, sí o no? Sí. Y Dios por eso nos habla y nos dice, ¿verdad? Si ustedes miran los lirios del campo, si ustedes miran las aves, y con todo y ello viene el Señor, viene, las viste como las viste a las flores o todo lo que hay en el campo. Aún las aves no siembran. Y viene el Señor y ¿qué les da? Su alimento a tiempo. Y hermano, entonces nosotros siendo la creación exclusiva de Él, siendo sus hijos, y nosotros siendo malos como padres, le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? Pero ¿qué pasa? Muchas veces vienen las ofertas, viene todo lo que conlleva el que la vida de nosotros empiece a distraerse en la manera de seguir a Dios y seguimos las riquezas. Entonces comienzan las ofertas y las ofertas vienen diciendo, mira, hoy hay iglesia, pero hoy no puedo ir porque yo tengo esto, yo tengo lo otro y tengo necesidad de esto. Y claro, uno muchas veces, entre más agarra dinero, ¿qué pasa? Más endeuda uno muchas veces. ¿El Señor lo sabe, sí o no? Pero pareciera que el Señor no lo supiera muchas veces. Porque de esa manera, como nosotros muchas veces caminamos. Y mira, hermano, yo no le estoy diciendo por nadie aquí, porque ya no están más bien. Dios es bueno. Mira, hermano, porque es que lo que pasa cuando Dios nos empieza a bendecir, hermano, ¿para qué es? ¿Para qué nos bendice Dios? Vaya. ¿Para qué nos bendice Dios? Para bendecir. Mire, Dios bendice, dice, para que nosotros seamos de bendición también. Pero ¿qué pasa?
Entonces nos empiezan a ver y decir, bueno, si este hace esto, yo también lo puedo hacer, tengo un derecho. Porque hermano, lo que pasa es que las bendiciones en nuestra vida muchas veces se vuelven maldiciones. Se vuelven maldiciones. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, hermano, si venimos nosotros, estamos en el camino del Señor y nos alejamos, ¿por causa de qué nos podemos alejar? Usted dígame, ¿por causa de qué nos podemos alejar? Por las ofertas de un trabajo. Por la abundancia que hay. Entonces comienza la abundancia. ¿Quién empezó a reinar en la vida de nosotros? La riqueza, ¿no? Sí. Y queremos más, la avaricia. Sí. La ambición. La ambición a querer tener más. Y nunca alcanzamos a tener más. Sino que más bien nos metemos a más problemas. Y entonces nos alejamos de Dios. ¿Qué hizo Balaam? Balaam se alejó de Dios. Y empezó a ver que había riquezas. Fuera del camino creyó él que iban a haber riquezas. Y terminó muerto. Santo. Termina muerto. Porque entonces eso es lo que lleva el camino de Balaam. Es el error en el cual podemos caer todo ser humano que ama más las riquezas que a Dios. Que ama más las riquezas que a Dios. Y cuando amamos más las riquezas a Dios, tenemos en un gran problema. Porque tenemos a otro Dios. ¿Cómo se llama ese Dios? Mamón. Mamón. Ese Dios así se llama. No, no es de México. No es la fruta. No, la fruta No tampoco. es de México, es de Honduras los mamones. No, así es. Y mire, hermano, entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender, que las bendiciones en nuestra vida, hermano, el Señor quiere que sean de abundancia, que vayan caminando en nuestra vida y que seamos nosotros, hermano, lo que Dios nos está dando y seamos los buenos administradores de ello. Ese es el camino. ¿De quién? De Balaam. Se cae en el error. Ahora, hermano, ¿tenemos que trabajar, sí o no? Obvio, tenemos que trabajar. Ahora, Dios sabe, hermano, de que nosotros tenemos necesidad. Sí, amén. A menos que usted no se lo diga. ¡Alabado Dios! Pero Dios sabe, sí o no. Dios conoce muy bien el caminar de nosotros. Dios lo conoce muy bien. ¿Cuál es el otro? Sí, amén. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro juicio que va allí? A ver, yo creí que estaba conmigo entonces. Entonces no. ¿Cuál es? La rebelión de Coré. ¿Qué hizo Coré? Se rebeló contra su líder. Al rebelarse Coré contra su líder, ¿qué le pasa? Hundido. Se lo traga a la tierra. Lo dio. Se lo tragó vivo a él y a quienes más. Tenían que ver sus hijos con él. Era Dios malo, pero Dios era malo. No, ¿verdad? No, Y se los tragó con todo lo que había ahí. tu siervo. Malo. Ahora, eso le pasa, ¿por qué? ¿Contra qué se rebeló Coré? Su líder. Contra la autoridad establecida por Dios. Dijo, no solo a este le habla a Dios. Yo sé, mire hermano, yo estoy seguro que aquí hay gente que le habla al Señor. ¡Aleluya! Así es, aleluya. Ahora Yo mismo. estoy seguro de ello. Ahora mismo. Sí, amén. Yo estoy seguro que aquí hay gente que el Señor le habla. ¿Verdad? Amén, ¿O no? amén. ¿Usted qué cree? Que yo no sé. Sí, yo sé que Dios le habla a usted, hermano. Y aleluya. ¿Pero qué hizo Coré? ¿Qué hizo Coré en ese momento? Coré viene y dice, ¿y es que usted cree que solo a él le habla Dios? Si a nosotros también nos habla Dios. ¿Y qué? Se revela y pone en contra y hace una rebelión o hace una división en medio del pueblo del Señor. Pero ¿a quién le hablaba Moisés? ¿A quién le hablaba el Señor? A Moisés. ¿Cómo le hablaba el Señor a Moisés? Cara a cara. Y claro, entonces dijo el Señor, no, a este le voy a hablar cara a cara, yo no voy a necesitar a intermediarios. Y a Coré le hablaba también cara a cara. La diferencia es una cosa con la otra.
Y claro, se revela por él, dijo, y trajo a todos los demás. Y también se fueron juntamente con él. ¿Qué hace una rebelión? La rebelión hace una división. ¿Y las rebeliones de dónde vinieron? ¿De aquí o de arriba? De arriba. Satán fue el primero. Bueno, no, ya se habían revelado otras autoridades. Porque a él lo tocó más bien una que se llamaba la maldad, la iniquidad. Lo tocó a él. Y otra que lo tocó a él fue la soberbia, la altivez. El orgullo. Lo tocó a él allá arriba. Mira, le dicen, no hay nadie como tú. Y por eso él se rebeló y dijo, no, entonces yo pondré mi estrado junto al de Dios y seré semejante a él. El orgullo, la altivez de él tocó una iniquidad en él. Así, hermano, viene y hace en las personas muchas veces que se rebelan en contra de la autoridad. La autoridad establecida por Dios. Amén, así es. Y todo el que lleva una rebelión o lleva una división, tanto el que se divide como el que camina en la división juntamente con el que va en la división, tiene un problema. Sí, amén. Porque se revela y si peor si todavía, no solamente que se vayan, no solamente que hagan una división, sino que todavía se vayan hablando en contra del que está ahí. No solamente que hablen en contra de él, sino que hablan en contra de una autoridad que está puesta aquí. Amén, así es. Dios es bueno y maravilloso. Usted sabe, hermano, que en cada lugar el Señor establece ángeles. Sí, amén. Amén. Y por eso estábamos leyendo que se revelan o blasfeman de las majestades angelicales. Mire, hermano, pero usted no está hablando nada, ni los hermanos. Si la gente que se vaya habla en contra de un ministro, no solamente hablan en contra del ministro, sino que hablan en contra del que está encima del ministro. Aleluya. Del ángel que está encima del ministro. Y al hablar en contra, o blasfemar en contra, o hablar mal del ministro, están hablando mal también del que está encima del ministro, del ángel. Y esto lo lleva entonces a una división, y muchas veces por eso hay hogares que no pueden caminar bien, porque entonces comenzó una división principalmente en lo angelical o en lo terrenal o en lo espiritual, y luego lo lleva hasta dentro de su hogar. Santo. Por eso hay gente que no puede vivir de esa manera, porque han blasfemado en contra de las huestes angelicales. Sí es. Y esto muchas veces, hermano, es difícil que la gente lo entienda. Pero mire, hermano, uno que tiene que saber, usted lo tiene que saber, quién es de Dios y quién no es de Dios. Así es. Usted tiene que saber, porque muchas veces nos metemos por inercia a los lugares, no por revelación, no porque Dios viene y le dice, mira, pero cada uno de nosotros, hermano, tiene que saber quién es un ministro puesto por Dios. Amén. Nosotros tenemos que saberlo bien. Porque hoy en día, hermano, hoy se han levantado tantos a ponerse como ministros y no han sido llamados todavía. Sí, amén. Y todo el que se sienta ahí es responsable de ello también. Porque, hermano, entonces por eso le dicen a Pedro, tú me amas, Pedro. Tú me amas, tú me amas. O si me quieres, pues vaya allá por último, le digo. Entonces tú sabes todas las cosas, Señor, le dice el apóstol Pedro, y le dice, apacienta ¿al qué? Tus ovejas son las ovejas de él. Mis ovejas, le dice el Señor. No tus ovejas, apacienta mi grey. Porque, hermano, a nosotros nos mandan a que seamos administradores, aún de la gente que nos ponen en nuestras manos. Si no, hermano, si les enseñamos otra cosa, entonces, hermano, ¿qué estamos hablando? ¿O qué estamos diciendo?
Porque no puede ser, hermano, que nosotros vengamos y entremos en cosas de contienda con la gente o diciéndole, hermano, mire, todo es lícito aquí. Sí, todo es lícito, pero no todo conviene hacer. Hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender, que nosotros, hermanos, nos están llevando a otro nivel. Que nosotros tenemos que ir caminando, hermano, de lo terrenal a lo espiritual. Que nosotros tenemos que ir caminando a donde el Señor dijo, miren, voy a venir por alguien que esté con una novia que esté ataviada. Que sea preparado, que tenga compromiso, que se vista, que tenga cobertura. Hermano, porque como alguien va a presentar a la iglesia del Señor que ha sido comprada a precio de sangre, que esté, mire, que sea pura, que sea sin mancha. Y primeramente, si hay una rebelión, ya no hay, está manchada, hermano. Si hay una división, está manchada. Porque la iglesia del Señor se divide. Su cuerpo no se divide, su cuerpo se une. No puede ser entonces que la iglesia del Señor se divida. Entonces ella se compone de unidad, llevar un compromiso, tener una vestidura. Porque, hermano, alguien que no ha sido llamado, ¿el que va a presentar, hermano? ¿Quién lo cubre? ¿Qué ángel está allí pues para cubrirlo? Nadie. No lo cubre nadie. ¿Cómo va a presentar entonces a la iglesia? ¿Cómo va a presentar a esa novia? ¿Cómo puede presentar a esa grey delante del Señor si se ha revelado? Solo porque dice que tiene un llamado. Pero eso es que diga a que sea. Así es. Porque quien llama, ¿quién es? Jesucristo. El Señor es el que lo dio. El Señor es el que reparte todo ello. Alabanza al Rey. No lo reparte el hombre, hermano. Pero los hombres hoy en día hay una equivocación en ellos. Lleva un yugo desigual. Y hermano, entonces de eso no podemos nosotros ignorar, hermano, sino que tenemos que entender que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos manda a hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Así es, gloria a Dios. Y mire, continuemos. Y dice, hermano, la segunda carta de Pedro. Pero fíjese, hermano, que en cuanto a todo esto, lo que dice, mas estos blasfeman de las cosas, el 10 dice, mas estos blasfeman de las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Ahí está, que son del camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. O sea, uno va primero de Caín, que empieza a dañar a su hermano, y va para entonces Balaam, al error de Balaam. Entonces empieza ellos, hermano, a ir hasta ser destruido. Amén. Hasta ser destruido totalmente. Va de un nivel al otro. Hasta ser destruido totalmente. Porque lo que pasó con Coré es que totalmente fue destruido. Porque Coré se rebeló en contra de lo que había ahí. Entonces dice, hermano, perecieron, estos son escollos ocultos en vuestros agapes. Y fíjese, hermano, que aquí cuentan los 5 ministerios al encontrar todo ello. Y dice, y por el lucro se lanzaron y perecieron en la rebelión. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos. ¿Cuáles vientos? Esos son los apóstoles de doctrina. Los apóstoles son los que establecen la doctrina. Miren, dice, y son árboles de otoño sin fruto. Eso es lo que tiene que llevar un profeta. Amén. Tiene que llevar frutos, porque tiene que venir de la cobertura apostólica. ¿Qué más? 2 veces muertos y desarraigados.
totalmente desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. ¿Quiénes? Evangelistas. ¿Por qué, hermano? ¿Qué hace el evangelista? Lleva buenas nuevas. Que lleve el evangelismo. ¿Ah? Buenas nuevas. Tiene que traer frutos. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De esto también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: aquí el Señor vino con muchos millares para ejecutar juicio sobre todo y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad. Mire, bájale un poco, hija, bájale un poco. Bájale. Mire lo que dice: son árboles de otoño sin fruto. Sin fruto. ¿Y el árbol en otoño qué da? A ver, quién sabe, hermano. El árbol en otoño es donde da frutos, ¿o no? ¿Ah? Se caen las hojas. En el otoño. ¿Ah? ¿Verdad? Y empieza a fructificar el árbol. En otoño empieza a fructificar el árbol. ¿Ah? ¿Sí? Está seco. Está sin nada. En otoño está sin nada el árbol. Es que no se mira los cogollos. Mire, dice: son llevados por los vientos, árboles de otoño sin fruto. Por eso está seco. No tiene Porque está seco, ¿verdad? otoño Sí. no hay ninguna. O sea, en otoño el árbol, ¿qué tiene? Nada. Está seco. No tiene ni hojas. Se caen más bien las hojas. ¿Ah? Está desnudo. Sí, está desnudo. Sin fruto. ¿Quién lleva eso? ¿Qué ministro hace eso? ¿Cuál de los ministerios es eso? Hermano, lo que tiene que presentar un evangelista es eso. Lo que tiene de Dios. ¿Por qué? Por sus frutos los conocerán. Y si está seco, hermano, ¿qué es lo que va a llevar? Nada. No lleva nada. No hay nada en ellos. Y si están desnudos, no tienen cobertura. No tienen cobertura. Y eso, amén. Porque hoy en día, hermano, usted se ha fijado que hay un montón de evangelistas sin cobertura. Y hay un montón de evangelistas ahora que ya se hicieron pastores también. Hermano, ¿o es una cosa o es la otra? Santo Y Dios. así es. Y ahora no. Y mira, hermano, y dice: 2 veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar. ¿Quién, hermano? ¿Cuáles son las olas furiosas del mar? Los pastores, hermano. Que arrojan como espuma su propia vergüenza. Las estrellas errantes, hermano, son los magisterios, el magisterio. Las cosas, hermano, que muchas veces tenemos que entender nosotros, es que lo que tenemos que dar, ¿a quién estamos dándole, hermano? ¿Qué es lo que le estamos dando? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Mire, hermano, porque ¿quién da? El que ha recibido, ¿no? Oye, hermano, nadie puede dar algo de lo que no ha recibido. El apóstol Pedro y Juan vienen, van al templo de la Hermosa. Estaba aquel ahí en la puerta de la Hermosa
y le dijo que le dieran. ¿El que querían él? ¿Qué quería él? El que estaba ahí. Que le dieran algo. Monedas. Que le dieran monedas. Pero ellos le dijeron, mira, nosotros no tenemos nada de la tierra. De la tierra no tenemos nada. Pero tenemos del Espíritu. Lo que hemos recibido, eso es lo que te vamos a dar. Sí, Señor. No podemos darte lo que nosotros no tenemos, hermano. Yes. Y por eso ellos le dijeron, de lo que tenemos te damos. Y lo levantan, pues. O sea, nadie puede dar de lo que no tiene. Hay poder en su nombre. Las equivocaciones que tenemos, hermano, es que nosotros muchas veces queremos dar de lo que nosotros no tenemos ni recibimos. Y mira, hermano, en todo ello lo que nosotros tenemos que entender es que si nosotros blasfemamos en contra de las autoridades puestas por Dios, estamos en un problema. Hermano, si un día usted no quiere estar en un lugar aquí, lo que usted tiene que hacer es, nos vemos, pastor, y estuvo. Bien. No se vaya hablando. Escuche lo que hablo. No se vaya hablando. Simple y sencillamente no me parece a tú. Vaya. Pero no se vaya hablando, hermano, porque usted se mete en problemas. No es porque soy yo, hermano, sino porque está arriba de mí. Hemos visto al ángel de este lugar, ¿no? Amén. Amén, lo hemos visto. Gloria a Dios. Entonces, hermano, muchas veces se habla en contra de lo que está arriba de mí. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿A dónde me baso yo? En todo ello. Apocalipsis 1:20. Gloria al que vive. ¿Qué dice Apocalipsis 1:20? Y dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son, lea usted, son los ángeles, ¿de dónde? De las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y entonces, ¿quiénes son los ángeles? Dice ahí. Las 7, ¿qué? Ángeles Las 7 estrellas Son las 7 estrellas. Las 7 estrellas son ángeles. Son los ángeles. De las 7 iglesias. ¿Y a quién le dan el mensaje? ¿A quién le da el mensaje el Señor? Al ángel de cada iglesia. Al ángel de cada iglesia para que lo transmita al ministro. Sí, amén. Por eso la visión no puede ser equivocada. Amén, así es. Sí, amén. Por eso la visión no puede ser de otra manera. Porque entonces me vuelvo ciego. Porque entonces no me han transmitido la visión. Porque la visión no es nuestra, sino que se la transmitieron a él para que me la transmita a mí. Para que entonces podamos caminar. Sí, así es. Por eso caminamos viendo al invisible, pero teniéndolo adentro. Sí, amén, así es. Gloria al que vive. Y nos habla entonces, Apocalipsis 2:3 nos empieza a hablar acerca de lo que cada uno recibe. Y le empieza a hablar entonces. Nos empieza a decir. Sí, amén. ¿Y qué nos empieza a decir? A los que venzan. Y has sufrido. A los que venzan. Y has trabajado duramente por amor. Entonces, hermano, ¿qué hay aquí? A los que venzan entonces, a los vencedores, porque los vencedores tienen que tener un galardón. A todos los vencedores. Y a cada una de las iglesias le da el Señor a que venza. 2:7 de Apocalipsis le da la primero que tiene que tener el vencedor. Sí, amén. Comer ¿Qué le dan de comer el árbol de vida. al primer vencedor? O al que venza en ello. ¿El que tiene que vencer, hermano? ¿El qué es lo que tiene que vencer?
2:6, hijo. 2:6. De los Nicolaitas. Sin embargo, tienes esto, que aborrecen las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor. ¿El que tiene que vencer eso? ¿A quién tiene que vencer aquí? Costumbre de los Nicolaitas. Nicolaitas. ¿Quiénes eran esos? Que aborrecen las obras de los Nicolaitas. Estos eran los que llevaban las cosas a las iglesias y traían las costumbres de afuera para que estuvieran bien con el pueblo. Santo. Sin que el ministro no tuviera autoridad entonces. Y le dice, pero tú tienes, sin embargo tienes esto, que aborrecen las obras de los Nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Gloria a Dios. Porque no puede venir, hermano, alguien a que diga así se va a hacer aquí, así, aquí, aquí. Hermano, cuando yo tengo una autoridad que me rige también. Sí, amén, así es, amén. Ayúdanos, Rey. Los Nicolaitas llegaban de eso. Porque quiere decir pueblo y laos y palabra. Y dice, las cuales yo aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué hay que hacer entonces? Arrepentirnos de todas las costumbres que traemos de nuestra vida pasada. Santo. Todo lo que traemos de nosotros, lo de Egipto, lo tenemos que dar en Egipto. Aquí estamos en casa de Dios y eso es lo que tiene que estar arraigado en nosotros. Arrepentimiento. Bendito Dios. Para ser un vencedor dentro de ellos. Amén. Para que venga el Señor y empiece a gobernar. Y entonces, cuando el Señor empieza a darnos, entonces nosotros, mire hermano, nos convertimos en ellos. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Amén, así es. ¿A quién no le dieron de comer de eso? No lo dejaron que comiera. ¿A quién? Adán y Eva no los dejaron que comieran, porque ellos ya habían ido a pecar primero, o desobedecieron, y después iban a ir a comer del árbol de la vida. No era así. Primero es lo establecido por Dios. Entonces ellos comen del árbol de la ciencia, del bien y el mal, y después iban a comer de la del árbol de la vida, entonces no podían ya. Entonces nosotros tenemos conciencia de las cosas que hacemos, bien o mal. Entonces, claro, después podemos ir a tomar del árbol de la vida, pero con conciencia limpia. No en nuestros arranques, no como nosotros queremos. Porque entonces, hermanos, ¿cómo vamos a venir con todas las costumbres que tenemos allá y venimos y seguimos siendo los mismos hoy aquí? Gloria. Y le dice, al vencedor le daré a comer. El que hay que vencer entonces, las costumbres, la mala manera de vivir, Así es. la tenemos que vencer nosotros mismos. Oh, amén. Y entonces, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué lleva? Nos lleva a que seamos vencedores. La daré a comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida, ¿para qué le van a dar de comer, hermano? Estamos comiendo. ¿Para qué le van a dar de comer del árbol de la vida? Debemos de comer otra cosa. Para que tenga vida, pero de vez en cuando. No, eternidad. Y una abundancia. Siempre. Para tener vida eterna. Amén. Amén. Sí, amén. Y al otro, hermano, ¿cuál es el otro? Gloria a Dios. 2:11, siempre de Apocalipsis. Ay, mire, va de una a la otra para podernos hacer llevar el Señor a donde Él dice, yo quiero que estén conmigo. No sufrirá de la segunda muerte. No sufrirá la segunda muerte. ¿Qué dice? 2:7. Al que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. 2:11. 2:11. Sí. No teman lo que está por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Color. para que seáis probados y tendréis tribulación. Miren, no está diciendo el Señor que no vamos a tener tribulación. Sí vamos a tener y tenemos tribulación muchas veces, ¿verdad? Pero no como la que viene. De esa tenemos que irnos ya. Amén, Tenemos así que es. habernos ido de ahí. Librarla. Y mire, hermano, dice, por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Al vencedor
no sufrirá daño de la segunda muerte. Está encarcelado. No será daño, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? ¿Ah? Gran tribulación. El castigo. El castigo eterno. Ese es castigo eterno. Muerte segunda es castigo eterno. Se perdió. Ese es el castigo eterno. Por eso dice, no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermano, nosotros ya no morimos. Santo. ¿Ah? Dormimos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ya no morimos nosotros? ¿Por qué no morimos? Hola, hermanos. ¿Por qué? Cristo vive en mí. Gloria. Porque Cristo vive en mí. ¿Y Cristo qué hace en nosotros? Nos da vida. Amén. Aleluya. Nos da vida, Cristo es vida. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Y qué hace? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, Señor. Entonces quiere decir que al hombre viejo hay que haberlo que enterrar. Hay que llevarlo entonces a que se muera. A que se muera, hermano, totalmente. No una parte y la otra que resucite. Y cuando me refiero al hombre viejo, hermano, se refiere también a lo mismo que tiene la mujer. Aleluya, no se oye. No, y hermano, lo que pasa es que dicen, sí, que se mueran ellos. Tenemos nosotros. No, es todo completo, es parejo. Y dice, al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora 2:17, otro va de vencer a vencer, a vencer, a vencer, para poder adquirir los galardones que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, no es que voy a sexto y ya mañana me voy de aquí. No va allí. ¿Qué le van a dar de comer? Dice, al que venza le daré de comer del maná escondido y le daré la piedrecita con un nombre nuevo. Aleluya. Ven, mire, bájale al 16. ¿Qué es lo que tiene este? Por tanto, arrepiéntete. Ajá. Tienes que tener arrepentimiento. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra. Palabra. Amén. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué le van a dar? Nombre nuevo. ¿Y qué más? ¿Y cuál es el maná escondido? ¿Ah? Sanidad. ¿Cuál es el maná escondido? Sanidad. ¿Ah? Sí, amén. No tenemos la palabra revelada, pues. A nosotros nos han dado el maná ya. Gloria a Dios. Israel comió el maná literal. Nosotros comemos del maná celestial, directamente del Padre. Qué bueno Dios. Gloria a Dios. Nosotros hemos recibido a ellos ya. Uy, qué bueno es Dios. Mira, hermano, si solo el que no lo quiere no lo recibe. Porque, hermano, oye, hermano, si usted tiene toda la Biblia y toda la Biblia que usted quiere, la puede tener en el celular que tiene. Ahí la puede tener. Vaya. No lo ande solo para jugar. Los niños. Ya la primer día. No, los niños. O también los grandes. Por el que no está en clase. Los niños. Hermano, es que realmente la gente, ¿para qué utilizan las cosas? Mire, hermano, ahí está, mire, la ciencia se aumentará, le dijeron a Daniel. Pero la gracia sobreabundará en ellos. Santo. Miramos entonces, hermano, que todas estas cosas también pueden servir de beneficio. Porque mire que estamos usando. Así es, amén. Estamos usando internet, estamos usando las cosas estas. ¿Para qué, hermano? La tecnología, ¿para qué la usamos? Usémosla para bien, no solo para el mal. El 15.
Y nos dieron del maná escondido para que entonces nosotros vengamos y nos pongamos ¿a qué? ¿A estudiar o para qué? ¿O para jugar? ¿O para estar en el relajo? ¿O para estar viendo lo que nos conviene? Poderoso. Cuidado, hermanita. Por tanto dice, arrepiéntate, si no vendré pronto. Si no se arrepiente, viene entonces, ¿qué le pasa? Viene el Señor de repente y no se da cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no está en la sintonía. Porque entonces quiere decir que va a venir. Para hermano, ¿para quién es que viene como ladrón en la noche? Para el que no está preparado, hermano. Si por eso ese canto no está tan bueno. Ese canto no está tan bueno, hermano, porque dice como un ladrón en la noche. Cantamos porque, Así será. Cantan por inercia. porque me gusta. Porque les gusta. Sí. No, hermano, hay que cantar con entendimiento a Dios. Amén. Sí. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra, hermano, si nosotros tenemos que hacer las cosas con raciocinio. Amén. Que tenemos que tener el entendimiento para poder hacer las cosas. Para Dios lo hacemos. Y para Dios hay que hacerlo mejor. Gloria a Dios. Pero parece que hacemos lo peor a veces. Para Dios canto. ¡Ay, Señor mío! ¡Bájenlo! Porque, hermano, usted mira a alguien que va a cantar en un concierto del mundial. Si ese canta mal, ¿quién va a llegar? ¿Quién llega? A puro tomatazo lo bajan de ahí. Y entonces, hermano, ¿y para Dios? ¿Y para Dios? Le pregunto yo a usted, ¿y para Dios? Lo mejor. De lo mejor que tiene. Y por eso la palabra dice entrar con alabanza por sus atrios. Amén. Así, amén. Dios Con es todo bueno. ello, Gloria a Dios. Bendito Dios. le van a dar una piedrecita blanca. La piedra. Aleluya. Y en la piedrecita blanca, ¿qué va a tener? Hombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El oficio que va a llevar. El oficio. Trabaja. Como sacerdote le van a decir, mira, ahí está el oficio. Y ahí va a ser donde vas a ir a reinar también. ¿Reinaremos juntamente con el Señor, sí o no? Sí. Amén. ¿Ah? Sí. ¿Y usted está reinando ahorita? Sí. 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 Estamos haciendo la obra. Bendito Así sea es. el Señor. Pero Él dice, nos va a dar el lugar a donde vamos a ir a reinar. Tenés, esto es lo que te corresponde. Sí, amén. ¿Qué Gloria le a pide usted? ¿Usted le va a pedir aquí? No, hermano. Porque como nosotros creemos, hermano, es que nosotros creemos que Dios es tan pequeño, hermano, como nosotros. Entonces decimos, aquí danos esto. Pídeme y te daré las naciones por herencia, dice el Señor, hermano. Quiero un templo grande. Y cuando miremos las naciones, hermano, creemos que estamos hablando de estas cosas de aquí. Y estamos hablando de todas las galaxias que tiene Dios, hermano. Aleluya. Y como no la van a poner ya bajo los ángeles o bajo otra creación, sino que bajo los hombres. Aleluya. Sí, Señor, bueno. Una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Y como allá no van a haber chismosos. Eso es Santo, maravilloso. ayúdanos, Padre. Que allá no van a haber chismosos. Ahí no es. ¿Qué te dieron? ¿Verdad? ¿O no es así? Pero a mí me dieron esto. Y dice, y entonces aquellos como ya no van a ser chismosos ni envidiosos, sino que todos se van a gozar. Aleluya. Porque ya no caben allí los chismosos, ni los envidiosos ya no caben allí. Allí no van a estar. Qué lindo. Allí no van a estar. Pueblo nuevo. Allí todo, mira hermano, todo será vida. Sí, amén. El cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Sí. Ahí los chismosos se quedaron abajo. ¿Cuál otro? Ahora, ¿en qué estamos? Sí. Gloria a Dios. Proceder el café. 2:26 y 28. Maravilloso Dios. Fíjese, hermano, lo que le dice. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mira, aquí está.
Para eso le dan primero una cosa para que usted vaya a ejercer lo otro. Gloria a Dios. Y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le dará autoridad. ¿Sobre qué? Sobre las naciones. Gloria a Dios. Santo Jesús. ¿Verdad que nosotros creemos que es sobre un changarro de esto? No. No te lo changarro. Bueno, no, o sea, todo Burlington, pues. Y le está hablando de naciones, hermano. Y la regirá con vara de hierro, como los vasos de alfarero son hechos de pedazos, como yo también lo he recibido, autoridad de mi Padre. ¿A quién pusieron allí? El Señor dice eso, hermano. Al vencedor, ¿verdad? Al vencedor. Al vencedor. Al que guarde mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá. ¿Quién? Un hombre. Sí es. ¿Quién le dio autoridad? Dios. Dios. ¿Y el hombre tiene autoridad hoy? ¿El hombre de Dios tiene autoridad hoy? Sí. Sí. ¿La mujer? No. Amén. Amén. Sí, lo mismo es. Sí. Puta molestar. Y le daré el lucero de la mañana. Santo. Mi Señor. ¿Y para qué le van a dar el lucero de la mañana, hermano? ¿Ah? Resplandecer. ¿Ah? Para resplandecer, para que no haya ninguna oscuridad. Para que donde vaya tiene luz. Y como la luz es del Señor, va a andar resplandeciendo. Gloria a Dios. ¿Quién era Lucifer? Bueno, ¿quién era él? Lucero de la mañana era. Un portador de luz. Un portador de luz. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Portadores de la luz. De ya. Portadores de la luz. Y eso somos hoy. Ya, sí, amén. Eso somos hoy. Aunque lo mira uno medio oscuro. Eso somos hoy. Dios de Honduras. Ah, Señor mío. De Seguimos. seguridad. Aleluya. 3:5. Todavía tengo tiempo. Tengo como 3 minutos. Cuando le dieron. Gloria a Dios. Otro que va a vencer. Así el vencedor será vestido de vestidura blanca. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre. ¿Y delante de qué? De sus ángeles. Miren, delante de 3 autoridades. Santo Señor, aleluya. Delante de 3 autoridades. Vestiduras son por parte de la cobertura. La cobertura. Sí, Señor. La cobertura, qué importantísimo es ello. Santo. ¿Estuvo sujeto a este? No. Ni a él mismo. Santo. Y a la señora. Entonces, no es peor cuando se presente la señora. Era sujeta a él. Padre Celestial, ayúdale. Así al vencedor será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Sí. Sí, ¿De qué? Señor. ¿De qué entonces? Santo Jesús. ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es ese? ¿Para qué lo van a vestir? ¿Para qué le van a poner vestiduras blancas? Para la boda, hermano. Eres bendito, Señor. Y ya jamás se borra el nombre. O sea que el nombre se puede borrar hoy. El nombre se puede borrar hoy. No creer. Porque mire lo que dice ahí. Y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que el nombre sí se puede borrar. Porque habemos muchos que creemos que, como los del purgatorio, los del camino del purgatorio. No, hermano, ahí, mire lo que está hablando.
y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre. Cuando le pasen lista, ahí se le van a pasar lista. Sí, Señor. Y delante del Padre. ¿Y este lo conoces? No. Estaba aquel, ¿verdad? Metido ahí. Había uno metido ahí en la boda. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué era ese? No está vestido. No estaba vestido. Quiera Dios. Átenlo, dicen, y mándenlo para abajo, a las tinieblas de afuera, Así es. a la gran tribulación. Importante. Vestirme. Dice, y reconoceré su nombre delante de mi Padre. ¡Oya! O sea, ¿quién lo va a presentar? El Hijo. Mira, este yo lo compré. Este es mío. Aleluya. Este es mío. Este yo lo compré a precio de sangre. Amén. Este es hijo mío. Gloria a Dios. Lo compraron a precio de sangre. ¿Tiene vida? ¿Por qué va a tener vida? Por Cristo. Dice, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, de los que estén allí, delante del trono. ¿Hay ángeles delante del trono? Sí, querubines, serafines, están delante del trono y están diciéndole los 24 ancianos, santo, santo, santo. Y entonces lo van a presentar, ¿verdad? Para ellos lo van a presentar. ¿Para qué? Para las bodas. Maravilloso Dios. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Sí, santo, aleluya. Seguimos. Amén. 3:12. Bendito Siempre de tu nombre, Apocalipsis. aleluya. Bendito Señor. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Oh, aleluya. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Oh, santo. Aleluya. Escribiré sobre él el nombre de qué? De mi Dios. De mi Dios. Aleluya. ¿Y el nombre de qué? Ciudad de mi Dios. De la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es? La nueva Jerusalén. ¿Que desciende de dónde? De mi Dios. Del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Hoy tiene un nombre Mi nuevo. nombre él también. nuevo. Y él tiene un nombre nuevo. El cual hasta que lleguemos allí se va a ser revelado. Aleluya. Santo. Hasta que lleguemos allí vamos a conocer el nombre de él. Sí, amén. Lucha. Por eso hay equivocación, los judaizantes diciendo que Jesús es esto o lo otro. No, Jesús es Salvador, hermano. Nombre maravilloso, Rey. Él tiene un nombre Sí, Señor. Santo Aleluya. eres, Señor. que solo al vencedor le van a dar a conocer ese nombre. Aleluya. Por eso en la cuadridimensión de Dios, entonces está el Altísimo y sobre él otro más alto todavía. Amén. Sí, amén. Tú eres grande, Señor. Gracias, maravilloso. Mire, hermano, le van a poner el nombre de la ciudad porque tiene que tener una ciudad de habitación. Sí, Señor. Y esa se llama la Nueva Jerusalén, que esa no es hecha de mano de hombre. Amén. Sí, amén. Y esa calle, lo que pasa es que nosotros creemos, hermano, que es algo así como es esta cosa aquí abajo. Y cuando llegan a Suiza dicen, llegamos a la ciudad de Dios. ¡Ah! Padre Celestial, digo yo, todos están arruinados. No, hermano, no puede ser. Porque, hermano, si lo más bello de aquí es lo peor Del mundo. del mundo. Sí, hermano. Maravilloso es mi Rey, glorioso. Porque como nosotros nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos vieron. Visto en mi Señor. ¿No ve lo que le dijeron al Señor? Pues, mira este templo. Haré una columna. ¿Y qué dijo él? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, que no haya de ser derribada en esta cosa. Muy poderoso, Padre. Y por eso se enojaron más con él. Sí, Y amén. le estaban presentando el templo. Mira este gran templo. Rey santo, No es misericordioso. nada, dijo, de esta cosa. Miren, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y mi nombre nuevo, dice él. Le van a Sí, presentar Señor, un nombre nuevo. maravilloso, aleluya. Un nombre nuevo. Qué maravilloso Dios, ¿verdad? Un nombre nuevo. Gracias, Señor. No lo conocemos Bueno, todavía. la gloria es para ti, Maestro. Qué maravilloso Dios. Por eso, hermano, hay un pleito, ¿verdad? Que dice aquello, no es que Él solo tiene un nombre, no es Jehová, Él no es esto, Él no es lo otro, Él se llama Jesús. Santo es tu nombre.
El nombre nuevo, mire. Gloria a tu Ahora dijo el Señor, en mi nombre echarán fuera esto y echarán fuera Gloria lo a tu otro. nombre, Y harán acá. Dios. Porque nos tienen que delegar un nombre aquí. Pero el que vamos a recibir allá es otro. ¿Amén o no? Qué bueno tu nombre. Ahí dice, ¿no? ¿O estamos en otro lado? No, ahí dice, hermano. Y dice, Dios. escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Sí, Señor. ¿Sabe cuál es el nombre de Dios? Bendito Señor. ¿Ah? Yo soy. No, esos son los oficios a los cuales él inquiere en todas las cosas. Jehová Jireh, Yahweh, el León, Estandarte. el Yo Soy. ¿Ah? Pero esos son los oficios a los cuales él ejerce. Pero ese no es el nombre de él. Es más, el tetragrámatrón, son 4 nombres, son 4 letras que no se pueden decir. Y por eso se las tuvieron que añadir. Les tuvieron que añadir consonantes, a los consonantes le tuvieron que poner vocales para que sonara un nombre. A saber qué está hablando el pastor Miguel. ¡No! Para que pudiera tener algo en que nosotros nos pudiéramos basar para decirlo. No es. No es. Maravilloso. Ahí dice, mire, dice, y le daré, dice, y el nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. No sabemos. No sabemos. Ahí lo vamos a saber. Al que venza. Oh, Señor. Al que venza. Aleluya. Es importante entonces que tenemos que vencer todas las cosas estas. Todo el problema que tenemos encima. Tenemos que vencerlo, hermano. 3:12 es este, ¿verdad? Sí, ya voy a terminar entonces. 3:21. Con ello termino. Este es el último que tiene que vencer. Poderoso Dios, aleluya. Miren lo que quería hacer. ¿Quién quería hacer eso? ¿Quién quería hacer eso? Sentarse ¿Quién? conmigo en mi trono. Lucifer. Él quería hacer eso. Sentarse a la par de Dios. En el trono de él, a la par de él. Y mira a quién se lo van a dar. Dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo ¡Aleluya! en mi trono, como yo también vencí, me senté con mi Padre en su trono. ¡Gloria a Dios! Mira el privilegio que tiene el ser humano, hermano, de ser un vencedor. Al ser un vencedor puede llegar allí, alcanzar esa meta, a sentarse en el trono de nuestro Padre y del Hijo. Allí nos sentaremos juntamente con Él, Aleluya. a la par de Él. Sí, amén. Privilegio que no tiene ninguna creación de la de Dios. Gloria. Solo el hombre. Solo el hombre tiene el privilegio ese. Aleluya. ¿Pero qué tiene que hacer? Vencer. Vencer. El que tiene que vencer. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. ¿De qué habla? De aceptar el nuevo pacto. De lo que es la Santa Cena. Gloria a Dios. Aleluya. De las 2 ordenanzas que el Señor hizo. ¿Cuáles son? ¿Ah? Bautismo y la Santa Cena. 2 ordenanzas dio el Señor. Ahí está, mire. Aleluya. Yo estoy a la puerta y yo le estoy llamando y estoy tocando. Si alguno quiere abrir, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Gloria al Señor, al vencedor entonces. Sí, Que se siente en su trono con él. Señor, sí, maravilloso. Señor, aleluya. ¿Y a quién le dijo eso? A nadie. Oh, santo, santo Señor. Somos creación exclusiva. Aleluya. Lo maravilloso, mire, lo que nos tiene Dios. El privilegio que nos ha dado Dios. Sí, amén. Tenemos que entender y conocer, hermano, que nosotros tenemos tan grande
grandes privilegios. No podemos venir, hermano, y decir, no importa nada de eso. No importa nada de esto aquí, de esta tierra. Aleluya. Porque, hermano, si Él dio su vida y nosotros, hermanos, quedamos, pero ni las gracias. Oh, santo Señor. Por eso, hermano, él dice, al vencedor le daré esto, al vencedor le daré lo otro, al vencedor que vaya escalando de nivel. Sí, amén. Maravilloso Dios. Gracias, amor. Puede ponerse en pie, hermano. Sí, amén. Buen Padre.